damos infinitas gracias por eso y te pedimos, Señor, ahora que tú ayudes, Señor, a nuestro hermano Claudio, que será el encargado de compartir, Dios mío, con nosotros una porción de tu palabra, una porción de la Escritura. Te agradecemos, Señor, una vez más este hogar. Te agradecemos la disposición de nuestros hermanos para recibirnos aquí en esta noche. Padre, y ayúdanos, Dios mío, a poder atesorar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Es chiquitito aquí, pues, así que... Sí. Adelante más. Aquí cuando Central Soto es lo que saltó. Todo ahí, exactamente. Primero quiero darle la bienvenida. Gracias por venir. Sé que un poquito lejos, ¿verdad? Pero está mal, digamos, no está... ¿Está bien? Un poquito más abajo, ya, aquí está bien. Entonces, les decía que gracias por venir, un poquito lejos, pero bienvenidos a nuestro hogar. Voy a echar de menos mi pizarrita, pero vamos a hacer lo mejor para poder explicar la palabra de Dios. Amén. Hay varios aspectos que toman parte en el proceso de la salvación, en la salvación que Dios nos da, y muchas veces estos procesos o estas bendiciones de Dios que vienen junto con la salvación pasan desapercibidas. De pronto ignoramos lo que ocurre cuando Dios obra en favor de su pueblo, cuando Dios obra en favor de su iglesia, cuando Dios derrama su bendición y finalmente nosotros alcanzamos salvación. Como dice el viejo himno, alcancé salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos alcanzados por Dios? ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios nos salva? Y eso es lo que quiero abordar esta noche, junto con entender un poquito más cómo funciona esta gran obra de Dios que es la salvación. Quiero que entendamos juntos lo que es la obra de Cristo y la reconciliación. Pero antes de quiero hacerle algunas preguntas, a ver si me permiten. No importa que no den una respuesta acertada, no se preocupen, esto no es una clase, no quiero ponerles nota, pero ¿qué significa la palabra salvación? ¿Qué entendemos cuando hablamos de salvación? ¿A qué nos referimos cuando usamos en forma constante en nuestros servicios, en la iglesia, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos del plan de salvación? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entendemos cuando usamos la palabra salvación? Ya, perfecto. Salvación de pecados. ¿Algo más? Eternidad con el Padre. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Hagamos una lluvia de ideas para que juntos vamos construyendo, digamos, esta obra de Cristo, la reconciliación, en donde forma parte activa, ¿verdad? La paz. Perfecto. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. ¿Ya? Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Es una carta muy breve, pero el contenido de esta carta es muy hermoso. ¿Lo encontraron? Se los leo, se los voy a leer, ¿ya? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto
agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Atención a este versículo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Voy a leer el 21 también. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Según el versículo 20 que acabamos de leer, ¿qué hizo Cristo para ganar la salvación? Esto antes de darle alguna definición de la palabra salvación. ¿Qué hizo Cristo para ganar la salvación de acuerdo al versículo 20? Exacto. En pocas palabras, lo que hizo Jesús en la cruz fue derramar su sangre en la cruz, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? ¿Qué pasó con él al tercer día? Resucitó, ¿verdad? Ahora, según el versículo 20, y es la palabra que quiero que presten atención, ¿qué hizo? Hay una palabrita que yo subrayé, que yo remarqué. Reconciliar. Ahora, ¿qué es reconciliar? Cuando hablamos de reconciliación, ¿de qué estamos hablando exactamente? No nos hemos ido del concepto general de salvación, ¿ya? No nos hemos alejado, quiero que estén inmersos ahí, pero cuando hablamos de reconciliar, ¿de qué estamos hablando exactamente? Exactamente, volver a restablecer, en este caso, una relación que se había roto, una relación que se había quebrado. Entonces, cuando la Biblia habla de reconciliar, lo que está haciendo es tratar de unir, tratar de restablecer, de restaurar. Miren, les cuento, en el siglo XVIII en Francia, apareció un señor que tenía un local de comida, ¿ya? Y en ese local de comida, él vendía sopitas, las sopas que nos gustan a nosotros, ¿verdad? Los calditos, qué sé yo. Él vendía sopas. Y según él, según la gente en ese tiempo en Francia, estas sopas tenían particularidades curativas, tenían particularidades terapéuticas. Entonces, cuando uno iba, no sé, estaba un poquito enfermo, se sentía mal, iba a este lugar, se tomaba esta sopa restauradora. ¿Por qué? En el fondo la idea era que con estas particularidades curativas, terapéuticas, la persona se sintiera mejor y finalmente su fuerza, su salud fuera restaurada a como era en el principio. Con el tiempo, a esos lugares se les comenzó a llamar restaurantes, ¿ya? Porque ahí vendían las sopitas restauradoras, es decir, la sopa que usted al beberla, ¿verdad?, al tomarla, se recuperaba y volvía a su estado primero, cuando ya estaba con toda la fuerza, con todo el vigor. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de restaurar, estamos diciendo que algo ocurrió para que nosotros volviéramos a esa relación primera. Algo se había roto, algo se quebró irremediablemente. Pero Cristo en la cruz vino a reconciliar todas las cosas en él. Entonces, de acuerdo a los versículos que hemos leído, ¿qué definición a priori podemos dar de la palabra salvación? Vuelvan a leer, échenle una mirada nuevamente a los versículos que leyeron y denme una idea de lo que significa la palabra salvación. Mientras tanto, en Efesios, en capítulo 1, en el 7, ya lo leímos, pero... ¿lo leímos o no? No leímos Colosenses, perdón. En Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 10, aparece un sinónimo de la palabra reconciliación, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo poquito que hemos leído ahora, cuando hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Ya? Entonces, la salvación, ¿qué es? La reconciliación ¿de qué? ¿De algunas cosas? ¿De un poquito de cosas? ¿O es la reconciliación de todas las cosas? Recuerden ustedes lo que pasó en Génesis 3. ¿Qué relaciones, qué comunión se rompió en Génesis capítulo 3? Fueron 4 cositas que vimos.
Les voy a dar una pista. Se rompió la comunión del hombre con Dios. La comunión con el prójimo, la comunión con la creación, el entorno y la comunión consigo mismo. Ahora Cristo viene, derrama su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Y cuando Él nos reconcilia, decimos entonces que la salvación es la reconciliación de todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, ¿qué estoy diciendo? Todas las cosas, pero se las acabo de nombrar. Ahora al revés. Nos reconciliamos por medio de Cristo con el entorno, con Él, con el prójimo y con nosotros mismos. Mira qué interesante. Y todo esto pasa cuando Jesús viene, derrama su sangre en la cruz con el mero propósito de reconciliar a los suyos, ¿verdad? De volverlos a unir. ¿Qué dice entonces Efesios en el capítulo 1, versículos 7 al 10? ¿Quién lo lee? ¿Kiara, lo tienes tú? Amén. Ah, ya. Dime tú. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneficio, el cual se había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí estamos ampliando el concepto de salvación. Dijimos que salvación, una definición, es la reconciliación de todas las cosas. Aquí aparece un sinónimo en este versículo que lo acaba de leer Nicolás. Entonces podemos decir que la salvación, otra definición que podemos dar, es que es la redención, pero la palabrita que está ahí, ya hay una palabra ahí, yo se las dije. Versículo 10. Reunir. ¿Reunir qué? Todas las cosas. Y si ustedes leen más arriba, dice según el beneplácito de su voluntad. Aquello que se había roto, aquello que se había quebrado, aquella rebelión cósmica que nos afectó integralmente, hoy día, por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz, Dios las vuelve a unir, las reconcilia. Dicho de otra forma, es volvernos a la amistad primera. Ahora somos amigos de Dios. Ya no somos más enemigos de Dios, somos amigos de Dios, porque la salvación es eso. La salvación es la reconciliación de todas las cosas en Cristo. La salvación es unir, ¿verdad?, aquello que estaba roto. Es unir todas las cosas en Cristo, las que están ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Por esa razón es que nosotros podemos ir, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. ¿Podemos decir que estamos completos ahora en Cristo o esto se cumple una vez que Él vuelva? Te me adelantaste, pero podemos decir que sí. Hay cosas que están ya, hay cosas que están en proceso y hay cosas que todavía no. Pablo lo dice. Pablo Claro. dice, en Cristo vosotros estáis completos. Nada os falta. Entonces, aquí las dos palabritas son sinónimos, ¿correcto? Reconciliar, unir. Aquello que se rompió en Génesis capítulo 3, ¿verdad? La comunión entre el hombre y Dios, entre el hombre y el entorno, la creación, entre el hombre y el prójimo. ¿Se acuerdan lo que dijo Adán cuando fue sorprendido? La mujer, ella, ¿ya? Y más encima feminista, no. Ella, ¿ya? Fíjense, una de las cuestiones que me sorprendió de este país, que es súper bonito, Nueva Zelanda, yo creo que reúne los mejores paisajes del sur de Chile. De verdad que yo lo creo. Pero yo quedé sorprendido
que el índice, la estadística de suicidio juvenil en este país es alarmante. Y yo estuve un año investigando por mi cuenta. Yo me fui, conversaba con la policía, les pedía estadísticas, me daban reporte ellos, hablaba con asistentes sociales, hablaba con profesores, hablé con consejeros. O sea, yo quería saber, porque yo no me explicaba cómo en un país tan bonito existe una estadística tan alta de suicidios. Si la memoria no me falla, 2023, 2022, en el 2022, ahí perdí la cuenta, pero fueron más de 600 suicidios juveniles. Un chico en la ciudad, no en Hamilton, pero en una de estas ciudades que aledañas a Hamilton, en su colegio los niños van a clases el día lunes en la mañana y se encuentran a una chica de 13 años en una viga ahorcada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Es que cuando entró el pecado en el mundo, cuando entró el pecado y ocurrió esta catástrofe de características cósmicas, el hombre perdió su paz interior. El hombre perdió la comunión consigo mismo. Entonces, no es difícil entender por qué hay tanto suicidio. Usted podrá explicarlo socialmente, podrá echarle la culpa a esto, a lo otro, al hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, le estoy de acuerdo con usted. Pero la principal razón del por qué pasan estas cosas que son lamentables, imagínense el tremendo problema, el tremendo dolor, la tremenda carga para unos padres que ven que su hija de 13 años se ahorcó. ¿Por qué pasan estas cosas? Deme las causas ambientales que quiera. Justifíquelo, échele la culpa al sistema. Pero el principal problema, y el problema que es en definitiva el fondo del asunto, es que con la caída, con el pecado, el hombre, el ser humano, perdió la comunión consigo mismo. Eso generó un caos. Eso es una catástrofe. Sin embargo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Él vino a unir, a reconciliar todas las cosas en Cristo. Entonces esa paz, esa comunión que el ser humano perdió consigo mismo al principio, hoy día es restaurada. Hoy día se vuelve a la comunión primera, a la amistad primera. Ya no soy enemigo de Dios. Ahora mi vida alcanza a entender las maravillas de Dios. Ahora tengo un propósito en la vida. No importa que no progrese mucho quizás en lo económico, en lo material, quizás no importa, pero ahora al menos ya tengo un propósito en la vida, porque ahora al menos sé a dónde voy. Soy un peregrino. Somos peregrinos. Entonces, la salvación es la reconciliación de todas las cosas en Cristo, pero también es la liberación del pecado y todas sus consecuencias. No significa que yo no peque, ¿ya? Pero ya soy libre de la culpabilidad del pecado. Porque el pecado ya no se me imputa. Es otro el que toma esa carga. Es otro el que sobre su espalda, ¿verdad? Sobre su vida, toma todos mis pecados y los lleva y los clava en la cruz. Y allí, como lo dije en unas clases anteriores, en casa de nuestro hermano Robinson, ahí la ira de Dios y la justicia de Dios literalmente aplastó. Aplastó a nuestro Señor, que sobre sí estaba llevando mi pecado, tu pecado, el pecado de su pueblo, porque la salvación es la reconciliación de todas las cosas en Cristo, pero también es la liberación del pecado y todas sus consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, ¿a qué nos referimos exactamente? Podemos hablar del castigo, aquello que queda y que viene como resultado de un determinado accionar.
Yo les voy a dar una alternativa y ustedes me van a decir sí o no, o verdadero o falso, como quieran. ¿Cuál es, de qué consecuencias Jesús nos libera por medio de la reconciliación, por medio de su obra? ¿Nos libera del infierno, verdadero o falso? Verdadero. ¿Nos libera de tener ideas erróneas? Falso, porque las seguimos teniendo. Con la diferencia, y esto es maravilloso, a mí me encanta este dibujo, esta figura. Cuando Dios Padre me mira a través de la sangre de Cristo y me ve limpio, limpiecito. Pero cuando Dios Padre mira al pecador sin intermediar, sin estar la sangre de Cristo de por medio, me ve tal como soy. Y eso significa que me voy derechito al infierno. Pero gloria a Dios que cuando Él me ve a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, y me ve limpio, ¿verdad? Entonces, ¿tener idea errónea, verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Pelear con la familia me libera de pelear con la familia? ¿De consecuencia? No. De repente discutimos. ¿Falta de amor propio? No, lo restaura. Uno ya se empieza a querer, ¿verdad? ¿Me libera de ser bajo de estatura como consecuencia? No, po. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Falso. ¿De la enfermedad? La enfermedad es una consecuencia también del pecado. Entonces, tengan esos conceptos claros. ¿Qué es la salvación? Pregunta. ¿Me pueden decir? ¿Ya? Y de esos ¿ya? Es la reconciliación de todas las cosas en Cristo y es la liberación del pecado y todas sus consecuencias. Ya soy libre de la culpabilidad del pecado. Ahora, hay cosas que nosotros experimentamos ahora ya, a pesar de que, porque estamos en este mundo, estamos viviendo en una tensión constante. Hay cosas que experimentamos ahora ya, hay cosas que todavía no experimentamos como resultado de esta bendición, y hay cosas que todavía están en proceso. ¿Nuestros pecados han sido perdonados? Sí, ahora ya. ¿Somos hijos de Dios? Sí, claro que lo somos, ahora ya. ¿Tenemos un cuerpo nuevo? Quisiéramos. Quisiéramos, pero no, o sea, podemos decir todavía no. ¿No hay muerte física? Sí, hay muerte física, ahora ya, o sea, la tenemos, ¿verdad? ¿Hay nuevos cielos y tierra nueva? Todavía, no todavía. ¿Amamos a nuestro prójimo? En proceso. Estamos en proceso. Sí, a veces, gracias. Claro, a veces el prójimo no coopera, ¿verdad? ¿Entendemos toda la verdad? ¿Entendemos todos los misterios? Estamos en un proceso, porque como dice el apóstol, ahora vemos como por espejo, ¿verdad? Oscuramente, así en forma velada. Pero cuando se manifieste, le veremos tal como es. ¿Hacemos justicia? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿O en proceso? Estamos en proceso, la verdad de las cosas. Entonces, quiero que se queden con este concepto, pero hay algo más sobre la salvación que es muy poco explorado, que se comenta muy poco. ¿Se acuerdan ustedes cuando los filisteos capturaron el arca? ¿Qué les pasó a los filisteos? Se enfermaron, tuvieron llagas en el cuerpo, Exacto. O sea, el pueblo de Dios perdió, el arca de Dios el arca fue diseñada por Dios. El arca fue diseñada, Él dio los planos y dio instrucciones específicas de cómo debía moverse el arca de un lugar a otro. Entonces entraron en guerra con los filisteos capturaron el arca y de pronto los filisteos comenzaron a enfermarse, se llenaron de llagas y dijeron, ¿saben qué más? Devuelvan esta cosa. Se la devolvieron. Entonces David quería llevar el arca a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí estaba Usa, que era un coatita que tenía instrucciones específicas de llevar el arca, ¿no es cierto?, de cómo tratar el arca. Por un tiempo el arca estuvo en su propia casa,
¿verdad? Y entonces comenzaron con la tarea titánica de mover el arca hacia donde David quería que la llevaran. Y van con el arca. El arca tenía unas asas de transporte en donde le pasaban una vara, entonces la podían cargar. Y van con el arca cargándola y entonces van en la carreta, ¿no es cierto? Tirada con bueyes, qué sé yo, y el camino estaba malo y de pronto se viene el arca al suelo. Y este es el aspecto... ¿Qué palabra puedo usar para que se entienda bien? Me voy a quedar corto. Y este es el aspecto serio y muy serio de la salvación. Ocurre que el arca se viene al suelo y Usa, este coatita, trató de afirmar el arca, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Usa? En el momento fue fulminado por Dios. Cuando decimos que la salvación es la reconciliación de todas las cosas en Cristo, que es la liberación del pecado y sus consecuencias de la culpabilidad, estamos en lo correcto y es una gran bendición. Pero ¿de qué realmente somos salvos? ¿Qué pasó con Usa? Piensen en esta figura. Él tocó el arca y en el momento fue fulminado. Murió inmediatamente. Hay quienes tratan de suavizarlo. Pero lo que ocurrió es que él fue depositario de toda la ira de Dios. Y murió instantáneamente. Además había instrucciones. El arca no tenía que ser llevada por bueyes. No tenía que ir en una carreta. El arca tenía que ser cargada por hombres. Porque para eso tenía esas asas de transporte en donde le atravesaban las varas, ¿no es cierto? Entonces la podían cargar. Y habían instrucciones específicas de que ningún humano debía tocar el arca. ¿Por qué? Porque si tocaba el arca, la ira de Dios lo iba a aplastar y lo iba a matar. ¿Cuál fue el gran problema de Usa? Pensar que él era más santo, que él era más limpio que la tierra que estaba ahí haciendo nada. Y no solo eso, los israelitas casi que hicieron lo mismo que los filisteos, porque los filisteos movían el arca de un lado para otro, en carreta, en buey. Ellos ni siquiera consideraron el respeto que le debían tener a los paramentos, a los ornamentos, al arca que había diseñado Dios. La trataron igual que los paganos. Y Usa, queriendo evitar que el arca cayera, usted dirá, pero habían instrucciones claras de cómo debía proceder y en el acto murió. ¿Saben? Cuando decimos que somos salvos, también somos salvos de la ira de Dios. También somos salvos de la ira de Dios. Yo no quisiera verme enfrentado a una situación ni siquiera de reojo. Un poquito de la ira de Dios debiera hacernos temblar, debiera derretirnos. Somos salvos, gloria a Dios. Hemos sido reconciliados, nos restauraron a la relación primera, a esa amistad primera, eso que se rompió, ¿verdad? Como dijo bien Nicolás, eso que estaba roto, ahora Dios lo volvió a unir, nos reconcilió, gloria a Dios, somos salvos. Pero ¿salvos de qué? De la ira de Dios. Es muy frecuente, yo no sé ahora, pero era muy frecuente escuchar en los cerros de Valparaíso cuando yo salía a predicar. La gente le decía en las predicaciones al aire libre, llamaban al arrepentimiento porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Lo habían visto de esa forma? ¿Lo habían pensado de esa forma?
Porque claro, uno dice, soy salvo, gloria a Dios, oh, qué bonito, uno está con el primer amor, uno va de un lado para otro, amamos al prójimo, quiero ir a predicar, quiero ir a los estudios bíblicos, oro, qué sé yo, respiro Dios, respiro iglesia, respiro bendición, hola, y todo lo veo hermoso. Bien, gloria a Dios, fantástico. Pero si usted lo analiza seriamente, uno es salvo de la ira de Dios. Y es terrible solo pensar un ápice lo que es la ira de Dios. Ahora, hechos importantes. ¿Qué hizo Jesús para comprar nuestra salvación? ¿Qué hizo? Murió en la cruz. ¿Qué le podemos agregar a eso de murió en la cruz? Porque uno dice murió en la cruz y uno a veces como que no grafica en realidad lo que ocurrió. Él derramó su sangre de forma brutal en la cruz. Sí, sí. Y en un momento determinado, nuestro Señor, con una tremenda agonía, con el peso del pecado de todos los que estamos aquí presentes, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba sintiendo en su humanidad el peso de la ira de Dios. Derramó su sangre de forma brutal. Y esto lo hizo para reconciliarnos con todas las cosas, para reconciliarnos, para volvernos a unir, para restaurar esa relación primera, esa relación adámica que teníamos al principio, lo hizo para nosotros. Y ahora soy libre, ahora puedo contarme entre los escogidos, ahora ya la ira de Dios no pesa sobre mí porque otro tomó mi lugar. Isaías 53 lo describe de forma gráfica y perfecta. Sí, Isaías 53, el profeta evangelista, como le llaman. Molido fue por nuestro... Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curado. ¿Se acuerdan ustedes? Todavía lo usan. ¿Se acuerdan ustedes las abuelitas nuestras cuando tenían que moler ajo? Lo hacían en un mortero. ¿Todavía? Entonces tenía una piedra así redonda y tenía una otra piedra grande acá, entonces y la machaca. ¿Qué dice Isaías? Él fue molido. ¿Entienden la gran agonía de nuestro Señor? Y lo hizo para reconciliarnos con el Padre, reconciliar todas las cosas en Él, para unirnos a Él, para restaurarnos a esa relación primera y para que pudiésemos huir, escapar de la ira de Dios. Eso es la obra de Cristo, la reconciliación. Amén. Quiero que se queden con eso. Preguntas, comentarios, alcances. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Lo habían visto de esa manera? ¿Habían pensado en esto de esa manera? Yo creo que la única forma de poder mantenernos firmes en el Evangelio es aprender a conocer a nuestro Dios, aprender a conocer a Jesús. Yo creo que antes de nuestro actual mal, o sea, yo creo que todo esto, personas que creyeron conocer a Cristo o que conocen incluso a Cristo y caen en pecado, algo pasa. O sea, nadie está libre de caer del pecado.
¿Qué nos mantiene arriba siempre? El valor de Cristo. Pero es como una mirada diaria. Ujú. Como acabas de decir, ¿habían visto esto? O sea, todos sabemos que Cristo murió. Pero cuán importante es revivir y ver y repetir constantemente el sacrificio y el valor de Cristo. Porque muchas veces lo podemos entender, ya Cristo murió, o lo vi en cierto momento súper fuerte, después se diluye y ya pasa a ser algo como significado. Y rápidamente perdemos el valor de lo que Cristo hizo Claro. y de quién es todavía. Yo creo que una de las claves, al menos así pienso, para mantenernos apartados del pecado, es constantemente ver a quién sirvo, a quién dio la vida por mí, verlo como ejemplo constantemente, y eso creo que nos mantiene a ese nivel de tratar de igualar a Jesucristo, que es lo que nos ordena a Él, de ser imitadores de Él. Ahora muchas veces igual uno se puede preguntar, pero hay pastores, digo pastores porque por lo general son como más eruditos en estos temas, que caen en pecado grueso, entendiendo esta realidad, habiendo haber entendido el significado real de Jesucristo, de lo que estamos hablando ahora. Pero recuerda tú que la misma Biblia dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que debemos trabajar por ella, sino que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque además resulta que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando ¿qué? Buscando a quién devorar. Entonces, cuando decimos que el cristiano está en una tensión constante, realmente deberíamos decir que uno debe estar en alerta constante. No puede exactamente, porque si tú supieras a qué hora va a venir el ladrón, ciertamente lo esperarías, pero si no sabes a qué hora va a venir el ladrón, no, o sea, tenemos que vivir en una alerta constante. Ahora, la pregunta que quisiera, no es necesario que me lo respondan en forma audible, pero piénselo. Si la salvación es la reconciliación de Cristo, ¿no es cierto? La reconciliación de todas las cosas en Él. Si somos libres de la culpabilidad del pecado, de la liberación del pecado y sus consecuencias. Si entendemos lo que realmente pasa, lo que significa todo esto, la pregunta es, ¿usted ha sido realmente reconciliado con el Señor? Al punto de ser contado entre sus hijos o hijas. No me diga sí o no, piénselo. Pero si la respuesta es no, si usted no ha sido reconciliado, si no ha sido restaurado a esa amistad primera, a esa comunión primera como la teníamos en el principio con Adán y Eva, si usted no está en esa posición todavía, yo le invito a que le pida perdón a Dios, que se arrepienta de su pecado, de su maldad, porque de lo contrario, la ira de Dios lo va a aplastar. Ya lo hemos dicho, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y yo no quiero meterle miedo, pero si logra usted dimensionar un poquito que sea la ira de Dios, es suficiente al menos que, por último, para acercarnos a Él y correr a Él y pedirle perdón y comenzar a disfrutar de lo que Él con su sangre ganó en la cruz por nosotros. Amén. Vamos a orar y váyase con esta pregunta: ¿he sido yo reconciliado con el Señor de verdad? Si no, entonces acérquese en oración a Dios y pídale perdón a Dios. Y si puede, se aprende el versículo de Colosenses 1:20. Si puede, se lo aprende de memoria. Colosenses 1:20, que dice: y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Colosenses 1:20, recuérdelo.
Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por lo que nos has enseñado, por la salvación que tú ganaste en la cruz por nosotros, derramando tu cruz, porque nos reconciliaste contigo y con todas las cosas, Señor, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Ahora somos libres del pecado y sus consecuencias, de la culpabilidad del pecado, Señor, y te damos las gracias por ello. Hemos sido alejados de tu ira por medio del sacrificio de tu Hijo.